¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues estamos ya a unos cuantos días de la inauguración del Mundial. Y la verdad esto, más que emocionar, por momentos creo que nos termina de asustar. Más que emoción nos da susto y suspenso y terror lo que vaya a pasar en este Mundial, que evidentemente es un Mundial de fútbol muy atípico y muy particular. Para mi gusto es un tanto obvio que este mundial no es un mundial habitual. Me sigue sorprendiendo que haya quienes todavía estén tomando el mundial en términos futboleros como si este mundial de fútbol tuviera todo que ver con fútbol y nada que ver con otras cosas más importantes que el fútbol, incluida la geopolítica mundial, global, la economía global, la política global de lo que está pasando, pero también regional. Entonces, por eso es que da terror lo que vaya a pasar con este mundial. Justo hace unos minutos leía última hora, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán reporta al medio Mer que se están registrando enfrentamientos navales en las proximidades al estrecho de Hormuz entre las fuerzas iraníes y la Armada estadounidense, luego de que Trump autorizara una nueva oleada de ataques sobre el sur de Irán como respuesta al derribo de un helicóptero Apache que sobrevoló el estrecho hace 2 días. Bueno, pues en estas andamos, ¿no? Ahora de una manera súper distópica, atípica, teniendo un mundial en medio de tantas guerras, ¿no? En medio de tantos genocidios, en medio del exterminio, en medio del fascismo, en medio de este tecnofascismo, pues todavía nos quieren dopar más con un mundial que, insisto, evidentemente tiene perversas intenciones claramente, y que el hecho de que México sea uno de los 3 hosts que van a llevar a cabo el mundial, pues me parece en realidad más que buena una mala noticia. Más allá de lo que en ocasiones se comenta de una supuesta derrama económica que deja el turismo y demás, pues a mí me parece de entrada que ni siquiera van a haber tantos turistas, y los que vengan pues van a tener que padecer de alguna manera lo que suceda en, en este en este mundial, que insisto me llama la atención que haya pues analistas de todo tipo, empezando obviamente por los futboleros, ¿no? Tipo analistas tipo Javier Alatorre, ¿no? No, perdón, Javier, ¿cómo se llama este otro? Javier Alarcón. Este analista deportivo ya andaba hablando de la mascota de Salinas Pliego de Alatorre. No me refiero al analista deportivo de Javier Alarcón, que pues de manera creo que muy limitada ve este mundial. El otro día estaba viendo uno de sus análisis sobre lo que opinaba de este mundial, que era un mundial muy sin sabor. Y pues es que, insisto, no puedes, y yo creo que ya va siendo tiempo, y le celebro allá el proyecto de Denise Dresser junto con otros analistas deportivos que al menos ya se decidieron a dar el paso de hablar de fútbol, pero también hablar de política y de otros temas que por supuesto están relacionados y vinculados directamente al fútbol. Aquí lo que nadie entiende todavía a estas alturas es que la política no se puede separar prácticamente de nada. Todo es político, todo lo personal es político. Hay política en el deporte, hay política en el arte, hay política en la ciencia, hay política en todas partes, hay política en la educación. Mientras la gente siga sin entender que la política está en todas partes, y haya gente todavía ingenua que crea que puede separar la política de todos los temas, pues va a ser gente que todavía siga eh, con mucha ignorancia, con mucho desconocimiento y con mucho desfase y retraso en el entendimiento de los problemas del mundo, los problemas políticos, sociales y demás que existen. Por más que ellos crean que se puede separar la política de todos los temas, incluso los más cotidianos, no se puede separar
la política de absolutamente nada. Entonces yo celebro que haya ya proyectos como el de Denise, pues que entiendan claramente que en el fútbol también hay política. Lo ha analizado, por ejemplo, muy bien el escritor Villoro muchas veces, ¿no? Cómo el tema de la política está tan dentro del fútbol y viceversa, el fútbol en la política. E incluso ha habido futbolistas que siempre he celebrado, de los más grandes y reconocidos como el propio Maradona, que tenían posturas políticas, ¿no? Y yo no critico a Maradona por tener una postura política, al contrario, le celebro que en su momento él haya tenido una postura política en el entendimiento profundo, insisto, de que el fútbol no está desligado, desvinculado de la política y la política del fútbol. En este sentido, hay política en el fútbol, hay fútbol en la política, pero en este caso y en este mundial en particular, todavía más que nunca. Este mundial es más política que fútbol. Y todo lo que vaya a estar pasando alrededor, de hecho ya incluso en estos preámbulos de algunas elecciones que han estado llegando a las sedes, ya sea en Canadá, en Estados Unidos, en México, la diferencia que hay en los tratos entre cada sede, cómo se les ha tratado o maltratado según sea el caso. Por supuesto, se ha estado mencionando cómo se les ha estado maltratando algunas elecciones en Estados Unidos, al punto de prácticamente ahí dejarlos varados, abandonados, algunos seleccionados, como de entrada a algunas elecciones no se les ha permitido ni siquiera el ingreso a Estados Unidos, como de entrada a algunos que entraron o ingresaron a Estados Unidos se les ha retirado las visas. En fin, todo esto, insisto, todo este mundial de fútbol que va a ocurrir está enmarcado en un contexto geopolítico sumamente tenso y sumamente denso que estamos padeciendo actualmente a nivel global. En este sentido, insisto, limitarse a análisis miopes o limitados como el de analistas deportivos supuestamente renombrados como Javier Alarcón, simplemente dando argumentos de que es un mundial sin sabor, porque a México no se le dio tanto protagonismo y no se siente el ambiente de mundial. Pues obviamente no se va a sentir ambiente de mundial, estimado Javier Alarcón, cuando tenemos una guerra prácticamente global o hay guerras por todas partes en el mundo. Obviamente no se va a sentir un ambiente festivo en un mundo donde están existiendo guerras y genocidios. Es que tendrás que estar absolutamente desconectado para tratar de nada más querer ver lo que quieres ver en el fútbol sin ver todo lo que está ocurriendo en el mundo. Son tiempos violentos y sumamente complicados que se están viviendo en el mundo. Cualquier persona sesgada, miope, que no quiera ver la integridad del problema que estamos viviendo en el mundo, pues insisto, está absolutamente desfasada, desconectada de la realidad, viviendo en un mundo y en una realidad alterna y alterada, en una burbuja absolutamente, insisto, desconectada de la realidad, y es, por tanto, que no van a entender de qué trata realmente este mundial. Entonces, este mundial particularmente, que está en este contexto de guerras o guerra global, de crisis, políticas económicas, en preámbulos también de las próximas elecciones intermedias en los Estados Unidos, con la inminente intención de intervención en México e incluso hasta en Canadá, donde el propio Estados Unidos y el gobierno actual de Donald Trump se ha referido de la peor manera tanto hacia México como hacia Canadá como el Estado 51 y hacia México no bajándolo de un gobierno narcoterrorista, y eso que se supone que México y Canadá eran los socios de Estados Unidos más cercanos durante las últimas décadas, socios comerciales al menos. Y así nos ha estado maltratando el gobierno de Estados Unidos desde la retórica, desde su discurso, pero también ya en las acciones. No es menor el discurso de Mark Carney que dio en Davos a inicios de año, evidentemente. Después, además de todo lo que pasó en Venezuela con Nicolás Maduro. No es menor que Carney dijera el orden previo ya no existe y no hay que atarnos a esa nostalgia. Al contrario, hay que organizarnos y hay que buscar vías alternas para que Gemón pues no aplique
como quiera y como se le antoja, la ley de la fuerza y la ley de la selva. Entonces, si estos miopes que tratan de ver este mundial como si estuviera separado y ajeno a todo el contexto global, insisto, pues no están entendiendo nada de lo que está ocurriendo. Y te van a seguir hablando en términos como futboleros, como si nada más esto tuviera que ver con fútbol y no tuviera más bien que ver con todo lo demás, más con política, más con economía, más con la guerra misma que con el propio fútbol, que parece que pasa segundo o tercer o último término de importancia y prioridad. Entonces, este mundial, que se entienda, este mundial de fútbol no será de fútbol, será de todo menos de fútbol. Insisto, ya incluso se han estado viendo manifestaciones previas, y eso que todavía no empieza oficialmente, aunque ya estamos a días, unas cuantas horas ya prácticamente de que empiece oficialmente el mundial. Claramente no hay un ambiente ni una sensación de festividad, insisto, yo creo que eso sería lo más enfermo, que la sociedad estuviera celebrando como si no estuviera pasando nada, como si no estuviera pasando un carajo de caos mundial. Hay un factor adicional. En estos mismos que analizan de manera limitada este tema del mundial, como si exclusivamente tuviera que ver con temas deportivos, me llama la atención que piensen de manera ingenua que Donald Trump en verdad es un apasionado del fútbol de entrada. No se dan cuenta que de entrada a Donald Trump le viene y le va, le importa un carajo el soccer, que de hecho así le llaman ellos en Estados Unidos. A ellos no les interesa el fútbol desde nuestro concepto, desde el juego que se juega con los pies, porque para ellos el fútbol, el original, el verdadero, el americano, el único fútbol válido, es el americano tal cual. Es ese fútbol americano el que ellos consideran fútbol. Y nada más, si acaso Donald Trump le puede interesar más ese fútbol, y nada más, porque el que se juega con los pies, el fútbol que se juega con los pies, que muchos de ellos llaman soccer, no le interesa en lo absoluto. ¿Qué sí le interesa a Donald Trump? Y eso lo sabemos perfectamente, los negocios. ¿Qué sí le interesa a Donald Trump? La incertidumbre. Y utilizar la incertidumbre para hacer negocios. ¿Qué sí le interesa a Donald Trump? El show mediático, el reality show, armar teatros, escándalos, caos. Donald Trump, para quien todavía no lo entienda después de tanto, es un agente del caos. Él genera el caos porque es el medio en donde mejor se sabe mover, es un agente del caos, es un provocador del caos. Y eso es lo que viene a hacer precisamente. Este mundial va a generar caos de todo tipo, político, económico, y me falta incluso mencionar un aspecto. Hay quienes están argumentando que incluso se está diseñando y planeando una segunda pandemia y que nos han estado preprogramando con estas noticias aisladas que han estado saliendo del hantavirus, de los cruceros, del ébola mismo, para aplicar, insisto, después del mundial, pues de nueva cuenta pretextear que dado que bueno, pues estuvieron conviviendo aquí tantos, ahora México o Canadá o el propio Estados Unidos son el foco o el origen de una nueva pandemia global. Así que evidentemente esto no pinta bien para nadie en el mundo y mucho menos para los que somos, insisto, los que alojan puntualmente las sedes de este mundial, que es un mundial por supuesto desabrido y no tan festivo, porque va a ser todo menos deportivo, será absolutamente político, económico, bélico, geopolítico, con los agregados que ya he estado comentando. De entrada, México está asediado, está prácticamente todas las amenazas al acecho, tratando de, insisto, intervenir México, desestabilizar a México particularmente. Ya he comentado, de manera muy sencilla, ellos pueden estar generando psyops, operaciones
a partir de sus agencias de inteligencia, pero también a partir de agentes externos o extranjeros e intereses extranjeros que quieran desestabilizar a México, con la ayuda, por supuesto, de los traicioneros y de los vendepatrias mexicanos, que pues tienen más o menos las mismas intenciones. Desestabilizar a México, desestabilizar al gobierno mexicano, generar todo tipo de caos, financiar todo tipo de protestas, marchas, etcétera, y hacerlas parecer legítimas. Entonces, todo esto se va a acumular en contra de México, todo tipo de críticas. De por sí al gobierno mexicano actualmente se le critica todo, lo que hace, lo que no hace, cada punto y coma, cada acción será criticada en contra del gobierno mexicano. He visto que prácticamente en todos los temas y en todos los ámbitos he estado criticando al gobierno mexicano, que no niego, puede tener fallas, pero hay que tener cuidado de qué narrativa estamos alimentando y en qué trampas estamos cayendo al caer en estos flujos, macroflujos de críticas en contra del gobierno mexicano, tratando de pintarlo o equipararlo casi como si estuviéramos viviendo la peor dictadura de la historia de México, con la peor presidenta que hemos tenido, que es prácticamente la copia de Díaz Ordaz, autoritaria, dictatorial, etc. Esa es la narrativa que te intentan imponer a través de la prensa mediática y sus campañas mediáticas perversas. Que estamos viviendo el peor gobierno de la historia de México, ¿no? Estos desmemoriados, cínicos, perversos que intentan, insisto, imponer estas narrativas. Mientras que, pues el gobierno mexicano está haciendo esfuerzos de todo tipo, ¿no? Está invirtiendo en infraestructura, está remodelando cosas que ningún otro gobierno en otro sexenio pasado había siquiera considerado. Hay un periférico que muchos parece que no lo toman mucho en cuenta, que acaba de ser absolutamente remodelado, que conecta desde la caseta de México Querétaro, cruza absolutamente todo el Estado de México hasta llegar a la Ciudad de México. Esto muchos no lo toman en cuenta, pero llevaba décadas, si no es que prácticamente desde que existe, estaba abandonado, en el deterioro, era un campo minado, toda esa carretera, toda esa autopista del periférico que conecta el Estado de México con la Ciudad de México, y que muchos de los que venían de fuera, regios o de donde fuera, en carretera, adivinen a quién criticaban, pues al gobierno de Morena, ¿no? Como si no hubieran sido los prianistas los que gobernaron durante décadas al Estado de México, ya sea el PRI o el PAN. Pero ninguno de los dos se decidió a remodelar y reencarpetar prácticamente todo el periférico, que es, insisto, una entrada tan importante que conecta el Estado de México con la Ciudad de México. Esos pequeños detallitos parece que no los ven y les parecen menores, con tal de estar concentrados viendo la lagaña del ojo, viendo el árbol en lugar de ver el bosque, y criticándole, insisto, cada punto y coma, santo y seña al gobierno de Morena. Entonces esta va a ser la constante, no es sorpresivo, es absolutamente predecible lo que van a estar haciendo, tanto troyanos como espartanos, tanto al interior como al exterior de México, van a estar criticando al gobierno de México, le van a estar criticando ahora, además de que estamos abriendo las puertas a que vengan y nos visiten los turistas, ya me imagino, van a venir a estar criticándolo todo. Y ya me imagino de dónde además principalmente van a estar viniendo críticas de España, críticas de Estados Unidos, en fin. Yo les invitaría primeramente antes de criticar a verse en un espejo para que revisen verdaderamente si en sus pueblos, en sus ciudades, en sus países no tienen cosas que arreglar antes de estar criticando lo ajeno y antes de estar criticando a México. La propia presidenta hace poco presentó un proyecto del automóvil eléctrico Línea y me ha parecido verdaderamente nefasto y repugnante la respuesta de una gran cantidad de mexicanos que todo lo critican, que todo lo ven mal, que incluso estos esfuerzos por hacer algo inédito se terminan burlando, terminan subestimando, intentan
ridiculizar o humillar el proyecto, lo cual me parece absolutamente lamentable de los mexicanos como siempre y desafortunadamente nos aplica tantas veces ese dicho de que no hay peor enemigo de un mexicano que otro mexicano. Estos típicos vendepatrias, traicioneros, que solamente ven correcto todo lo extranjero, pero lo nacional, incluso los intentos nacionales los subestiman, los desprecian. Y es en gran medida porque aplica y nos ha aplicado históricamente esta frase clásica de por eso estamos como estamos, ¿no? Estamos así porque todavía seguimos padeciendo mexicanos que son así, ¿no? Que se ponen el pie, que lejos de decir, bueno, al menos es un comienzo, tal vez no es perfecto, tal vez no es todavía el proyecto mejor consolidado, tendrá defectos, fallas, pero es un comienzo y hay que celebrarlo y hay que apoyarlo y hay que impulsarlo y además fue un proyecto liderado principalmente por científicos mexicanos, ingenieros mexicanos. No, nada de esto, ¿no? El mexicano mediocre, el mexicano repugnante, el mexicano cangrejo, de esta fábula que tenemos del propio cangrejo, ¿no? Que no permite al otro cangrejo salir del bote, pues es lo que seguimos padeciendo en México, ¿no? Mexicanos cangrejos que critican los esfuerzos loables y admirables de gente que sí está haciendo cosas, de gente que sí está concretando proyectos, mientras otros están muy cómodamente desde sus sillones y sus celulares criticándolo todo, muy cómodamente, ¿no? Señalando sin hacer absolutamente nada, criticando sin proponer absolutamente nada. Entonces hoy estamos padeciendo muchas cosas y es un fuego cruzado en muchos sentidos. México está al acecho, no solo de los buitres y los depredadores externos, sino también al interior, amenazado y en riesgo por parte de nuestros propios traicioneros internos, vendepatrias internos. Así que evidentemente este mundial va a ser un mundial amenazante que nos va a situar en una posición de riesgo, de alto riesgo, y que no solamente de hecho está en esto México, sino que puede que hasta Canadá también esté hasta cierto punto amenazado. Y ambos, tanto Canadá como México, que insisto, durante mucho tiempo fuimos los socios de Estados Unidos, hoy estamos siendo maltratados, ninguneados por el gobierno actual de Donald Trump, por el gobierno estadounidense, que hoy nos trata de enemigos, no de socios ni de amigos, sino de enemigos, y esto simplemente nos recuerda las frases clásicas de Kissinger, cuando nos decía que los amigos, los estadounidenses no tienen amigos, sino intereses, y que además no simplemente ser enemigo de los estadounidenses es malo, pero ser amigo de los estadounidenses es fatal. Revelando de nuevo la hipocresía gringa, que los gringos no son confiables, no es un amigo ni un socio confiable, Estados Unidos no es reliable, y en ese sentido, pues México, insisto, está de alguna manera acechado, bajo asedio de todos estos intereses extranjeros que son demasiados, que quieren, insisto, someter a México, intervenir en México, desestabilizar en México y hacer grandes negocios a costa de los mexicanos y las mexicanas de este gran país. Esto es el mundial y este es el contexto básicamente. Donald Trump no le interesa un carajo el fútbol latinoamericano, a él solamente le interesa el fútbol americano, la NFL, a él no le interesa la FIFA. Si todavía no se han dado cuenta, él ha estado ridiculizando todo al respecto de la FIFA, se ha estado burlando en la cara de todos con el tema de la FIFA, desde el momento en que prácticamente se creó un premio para él mismo. Parece que la gente todavía no termina de entender el perfil de este megalómano narcisista, que todo lo ridiculiza, de todo se burla, ¿no? Y en este sentido me llama la atención, insisto, que los propios analistas deportivos sigan tomando tan en serio este mundial cuando de entrada el propio Donald Trump no ha hecho más que ridiculizar, sabotear, obstaculizar,
generar un entorno precisamente político desde el inicio, porque eso estuvo diseñado del inicio. Cuando muchos se quejan de por qué este mundial no es para el pueblo, pues pregúntenle principalmente a los organizadores de la FIFA y al propio gobierno de Estados Unidos por qué este mundial está diseñado de esa manera prácticamente para los ricos. ¿Por qué nada más va a alcanzar ir al Estadio Azteca para los ricos? Entonces todas estas críticas que se hacen al gobierno mexicano, insisto, parten de un desconocimiento en donde no se entiende la simetría del poder y quién tiene mayor capacidad de decisión en este tipo de eventos globales. ¿Por qué piensan que está diseñado para los ricos? Pues porque lo diseñaron los ricos y los poderosos. Y en este sentido, desafortunadamente parece que no entienden que muchos países que no tenemos tanto poder, como es el caso de México, pues no nos podemos poner de tú a tú contra Estados Unidos, poniendo las condiciones cuando son ellos quienes las imponen. Cuando es el propio director o los directivos de la FIFA quienes deciden cómo hacer el negocio, cuando son ellos los que plantean los esquemas de gran negocio para las corporaciones y las grandes corporaciones globales, no solo de México sino del mundo. No solo de Estados Unidos, sino del mundo. Entonces, quienes deciden cómo armar el show básicamente son la gente de poder, la gente con dinero, la gente con capital, con riqueza. Y es por eso que se han burlado desde el inicio, porque ellos saben perfectamente que si fuera decisión de Claudia Sheinbaum no estaría invitando a los ricos. Peor aún, cuando su propio discurso es obvio. No solo su discurso, su gobierno va dirigido al pueblo. Ellos lo diseñaron con esa intención para que las críticas de los más miopes y perdidos mexicanos empezaran a dar el grito en el cielo de pues ¿por qué este mundial es tan caro y por qué nada más le están dando acceso a los ricos? Pues mijos, eso no lo elige Claudia Sheinbaum, ¿me entiendan? Eso lo eligen los directivos de la FIFA y otros que tienen mayores poderes para armar este espectáculo. Y que claro que entiendo hasta cierto punto también las razones de la presidenta para decir, bueno, dentro de lo malo, ¿qué nos puede beneficiar de esto? Y ella entiendo, puede ver beneficios en el sentido del ingreso de turistas, de la remodelación que puede haber a las ciudades o a algunas alcaldías o pueblos de México en este sentido. Pero entiéndase que ella no es la que organiza ni la que decide quién entra o quién no entra al estadio. Ella no es quien lo decide. Eso lo eligen los que tienen el poder para elegir y diseñar y planear este evento que, insisto, de inicio parte con una carga política perversa, precisamente para generarle este tipo de narrativas en contra del gobierno mexicano, casi como siempre, todos queriendo culpabilizar al gobierno de México, diciendo, pues es que es su culpa que este evento sea para los ricos, cuando quienes están imponiendo esas condiciones son la FIFA y el gobierno de Estados Unidos. Pero son esta misma gente perdida la que llega al Estadio Azteca y culpabiliza al gobierno mexicano o al gobierno de México que el Estadio Azteca no esté listo o no esté bien remodelado, ¿no? Esa misma gente que ni siquiera alcanza a entender la diferencia entre la propiedad pública y la propiedad privada, que piensa que el Estadio Azteca es del gobierno, de entrada, ¿no? Y todo este problema que se ha generado, además de los palcos y demás, que es ahora sí que FIFAs versus FIFIs, FIFIs contra los FIFAs, FIFAs contra los FIFIs, pues es un tema, insisto, donde se alcanza a ver cómo incluso los ricos terminan teniendo problemas con poderes mayores que ellos. Los ricos mexicanos o los que ya tenían al menos sus accesos. Y es esto a lo que me refiero, que van a estar generando caos por todos los frentes, arriba y abajo. Ese es el punto de este mundial, crear caos y nada más. Desestabilizar al gobierno por todos los frentes. Por ahí ya he explicado que en este ingreso de turistas no se nos vayan a colar ahora unos cientos de espías y agentes de las agencias de inteligencia de Estados Unidos e Israel por ahí, que claramente se van a querer infiltrar agentes de la CIA, de la DEA, del Mossad, etc., haciéndose pasar por supuestos aficionados al fútbol. Así que claro que este mundial va a ser muy atípico.
La presidenta es muy inteligente en ciertas protestas que se han estado dando por parte de la CENTE. Ya sabemos todas las corrupciones que hay en la coordinadora, pero en el sindicato, tanto en la CENTE como en el CENTE como en la CEP, hay corrupciones históricas. Son grupos por momentos de extorsionadores y nada más, desafortunadamente, que han, creo yo, manchado la reputación de lo que es el magisterio y lo que es la labor docente, que hoy y siempre se han comportado como extorsionadores profesionales para precisamente en estos momentos de coyuntura salir y extorsionar al gobierno que se deje y siempre tratarle de sacar provecho y dinero. Mientras que la educación parece ser que es la última de sus prioridades, desafortunadamente esta gente, y por supuesto que hago excepciones de los profesores y profesoras que verdaderamente están comprometidos con la causa docente, los dejo afuera, para ellos no va la crítica, que considero que son en gran medida la excepción y no la regla. Ahí se puede tener una discusión. Yo considero que los mejores y las mejores profesores y profesoras de México son excepción, no la regla. Además no se dan cuenta, parece ser también, en qué mundo estamos viviendo, en un mundo de inteligencia artificial donde incluso, desafortunadamente, yo soy el que más resiste esta narrativa. Ya no sabemos cuál es el futuro verdaderamente de la educación, sobre todo encargada por humanos, cuando ya se están transfiriendo estas responsabilidades a la inteligencia artificial, y hoy que están negociando aparentemente, pues no sé qué estén negociando o extorsionando, no se dan cuenta que hay un reloj de arena que si o se aplican o se aplican, en algún momento les va a caer encima, que es, insisto, el uso de tecnologías en la educación, que ellos deben de estar considerando que puede que en algún momento los termine sustituyendo. Y yo no estoy a favor de eso, por cierto. Yo soy de los que, insisto, yo prefiero tener un mejor profesor o profesora humano y ser un mejor profesor humano que está recibiendo educación a través de una inteligencia artificial. Yo soy el primero en estar en contra y resistir el avance de la inteligencia artificial en la educación, porque no me parece confiable, ni me parece el mejor método por más tecnológico que sea. Pero tienen que estar verdaderamente aterrizados estos profesores o pseudo profesores que están reclamando, haciendo protesta, insisto, más preocupado por estar chantajeando o extorsionando que por verdaderamente asumir el compromiso de la educación en México, que en efecto es sumamente importante y que mientras ellos no evolucionen, realmente nunca vamos a poder quitarle ese desprestigio y esa mala reputación a una célula que, insisto, se ha empezado a comportar desde hace muchas décadas como más bien una extorsionadora, una célula extorsionadora que lo único que busca es conseguir privilegios a través de chantaje, extorsión, para mantener o acrecentar sus intereses y sus privilegios. Por supuesto que también considero al mismo tiempo que debe de haber una discusión muy seria, muy profesional y ética con respecto a los derechos de los y las profesores y profesoras en México. Por supuesto que se tiene que estar considerando si sus condiciones son dignas, si sus salarios son dignos, y esa es una discusión que al mismo tiempo me parece que debe de ser abordada sin chantajes, sin extorsión, y poniendo en el centro de la discusión que el eje principal que se debe de estar procurando y preocupando es la educación en México, y no algunos que aparentan ser profesores o tener esta vocación profesional de la docencia, cuando lo único que les interesa es el hueso o el puesto, porque esa gente sobra, y no solo en la educación, prácticamente en todas las áreas del sector público, incluidos los políticos mismos. Aquellos que quieren ser políticos para tener un hueso, o aquellos que quieren ser profesores para tener un hueso, sobran, no nos sirven. Y de esos está plagado el sector público, desafortunadamente, de incompetentes, de corruptos, de gente que se acostumbró al palancazo,
a la palanca, al tráfico de influencias, al compadrazgo, al ascender a través del compadre, del nexo, del contacto. Todo eso, desafortunadamente, todo ese charrismo histórico que se ha padecido en México, pues son herencias históricas que todavía padecemos y todavía no nos podemos quitar de encima. Por eso es muy inteligente la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum cuando dice: yo no voy a ser un Díaz Ordaz. Por más que insisto en la narrativa de estos cínicos, la quieran convertir y aparentar como si Claudia Sheinbaum fuese equivalente a un Díaz Ordaz. Termino diciendo la gran hipocresía de esta gente, como por ejemplo el propio Salinas Pliego, con su televisora mediocre de TV Azteca. Es muy curioso cómo en un mismo día o en una misma semana ellos mismos se contradicen. Cuando de repente la gente está marchando, en las noticias de TV Azteca te dicen: hay que apoyar a los maestros, hay que apoyar las marchas, ¿por qué el gobierno no está atendiendo sus exigencias? Corte A, 3 doritos después, la gente vandalizando las instalaciones de TV Azteca. Y ahora los noticieros y los gatos es muy ofensivo para los propios gatos, las mascotas, los esclavos, porque hasta los gatos, y ese es creo que un concepto mal utilizado, los gatos tienen mucha dignidad, ya lo he comentado, ¿no? Los gatos no son arrastrados. Los esclavos de Salinas Pliego, en todos sus noticiarios, Villalbazo, Alatorre y todo este séquito de mediocres, cambian el switch de su discurso y ahora dicen: pero estos, ¿quién los va a controlar? ¿Por qué la policía no viene a arrestarlos y aplicarles la ley? Ah, miren, qué conveniente, ¿no? Y es esa misma manera en cómo el lunes están defendiendo los aztecos a la gente y para el martes ya los están atacando de vándalos y porros y demás y criticando al gobierno. En una u otra, siempre, permanentemente, la única constante es que atacan al gobierno. Y no se ponen ni ellos de acuerdo, porque cuando el gobierno interviene y aplica la ley, es un gobierno represor. Y cuando el gobierno no lo hace, pues que es un gobierno cómplice, que no aplica la justicia. Pero si aplica la ley, dictadores, represores, narcodictadura comunista, Díaz Ordaz, Claudia Sheinbaum es Díaz Ordaz. Entonces el punto y la moraleja es que no hay chile que les embone, ¿no? A estos cabrones todo les molesta. Si se hacen las cosas les molesta. Si no se hace, les molesta. A TV Azteca le molesta que el gobierno no vaya a aplicarle la ley y a sacar los policías contra la gente. Pero también a TV Azteca le molesta que pues básicamente los deja hacer lo que quieran. Y que en ese sentido les molesta que se aplique la ley y que no se aplique, porque en cualquiera de los casos y los escenarios el gobierno pierde, porque van a estar criticando y chingando al gobierno mexicano. Al principio, TV Azteca apoyaba a la gente. Un par de días después, TV Azteca repudia a la gente. Y así te das cuenta cómo los medios construyen realidades, posverdades, según sus intereses. Y este es, yo diría, el reflejo perfecto de cómo funcionan los medios, que muchas personas miopes todavía piensan que los representan. Los medios solamente se representan a sí mismos, no te representan. TV Azteca no te representa, mijo. Salinas Pliego mucho menos. Es un empresario, tú eres un pobre, entiéndelo. Entiéndelo. Ellos simplemente representan sus propios intereses y este es el reflejo más fidedigno. Cuando sus intereses son afectados, entonces cambian el discurso. Y es lo único que les interesa, no más. Mientras no los afecten, apoyan a la gente. En el momento en que la gente protesta también y vandaliza las instalaciones de TV Azteca, entonces TV Azteca dice: violentos, porros, vándalos. Y en ambos casos
cómplices de Morena, porque Morena siempre es la culpable. Esa es la clásica forma que operan los medios en realidad. Y de hecho no solo en México. Ellos perduran en ese poder económico porque se adaptan a los gobiernos, pero a la vez porque los critican cuando sus intereses están en juego. Y aquí nada más termino con una moraleja y recomendación. Les recomiendo para entender esto que vean la serie de Succession. Ahí te das cuenta exactamente de cómo es que los medios son capaces de decidir elecciones. Cómo los medios son capaces de lograr un resultado electoral a favor de un político u otro. Y en ese sentido, los medios, por antonomasia, históricamente, han sido factores de estos llamados poderes fácticos. Los medios han sido factor determinante para decidir elecciones políticas en el mundo. Y esto va a ocurrir en México, a unos cuantos días, por cierto, estamos en Colombia, que también ocurra, y va a ocurrir en las elecciones intermedias de Estados Unidos, donde, por cierto, hace poco una entrevistadora le realizó una entrevista al propio Donald Trump, y Donald Trump no hizo más que insultarla, ¿no? Le dijo algo así como, o eres o te haces, ¿no? Porque obviamente no le gustaron los cuestionamientos que le estaba haciendo ella. Así que se entienda que los medios tienen un papel muy perverso en este juego político y que no son neutrales. Porque hay gente que piensa que los medios, como TV Azteca, hazme el reverendo y rechingado favor, son neutrales. No son neutrales. TV Azteca no es neutral, Latinus no es neutral, Atypical no es neutral. Porque están defendiendo intereses. Sus intereses o los intereses de sus dueños y de sus amos. Por último, yo creo que lo voy a aprovechar a decir de una. También estamos ya, hoy es 10 de junio, son las 6 de la tarde, y estamos también ya próximos a que ocurran las elecciones, sobre todo la segunda vuelta más bien, en Colombia. Y bueno, yo ya di mi pronóstico, es muy desafortunado. Mi pronóstico es que básicamente ya ganó Abelardo. Y eso lo lamento muchísimo. Ya expliqué mi más sentido pésame para Colombia. Sin embargo, bueno, la esperanza, dicen, muere al último. He visto una reacción de los sectores de izquierda en Colombia que han estado tratando de, desde sus formas, tratando de sumarle votos a Cepeda, a Iván Cepeda, pero no sé si alcance, sinceramente. Y ya he explicado que el fascismo no se puede tampoco vencer desde la ternura. Desafortunadamente, es romántico pensar en ese concepto que el amor puede vencerlo todo. Amor vincit omnia, pero en el fascismo no aplica. Hay que resistir y hay que luchar. Con fiereza y dignidad. Tampoco se trata de convertirnos en los monstruos que tanto criticamos. Sin embargo, se tiene que hacer con mayor enjundia, con mayor pasión, con mayor impulso, ímpetu. Entonces, si no se hace de esa manera, de una forma más aguerrida, la resistencia, pues la guerra está perdida. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. De todas maneras voy a comentarlo, yo creo que en estos días de nuevo. Pero
Desafortunadamente creo que el resultado está decidido, ya lo estuve comentando, está pactado de hecho probablemente. Y bueno, espero de verdad, espero estar equivocado y espero que Iván Cepeda en una de esas eh, me demuestre lo contrario y que los colombianos que voten por él, por Iván, pues me demuestren lo contrario. De momento, insisto, para mi gusto esto ya es un modus operandi que les funcionó en Argentina. Van a replicar exactamente la misma fórmula que aplicaron con Milei. En la segunda vuelta, en este balotage, ganó Javier Milei, lo mismo que van a querer hacer con Iván Cepeda, que gane en la segunda vuelta. Por cierto, es peculiar, ¿no? Que este Abelardo que he comentado que le llaman el tigre, pero no llega ni a pelos de gato. No llega ni a un pelo de gato este Abelardo. Haya sido... Ya lo estaré comentando, pero testaferro de alguna figura polémica del propio Maduro. Es un abogánster, claramente, un perfil bastante perverso, que se adecua perfectamente dada su falta absoluta de ética. De estos abogados que pueden ser sin ningún problema los abogados del diablo, ¿no? Entonces, sería verdaderamente crítico, trágico, que Colombia elija a un tipo fascista como este. Abelardo, que se sumaría al grupo de pacientes de psiquiátrico de toda América Latina, a este grupo de loquitos como Javier Milei, Cast, Bukele, Noboa, y ahora se sumaría el mismo Abelardo a este grupo que le lame los zapatos a Donald Trump y que son, insisto, absolutamente indignos, mediocres, patéticos, hincados ante el supremacismo gringo y el régimen anglosionista. Insisto, sería absolutamente trágico, ¿no? Que se sume ahora Abelardo a ese grupo de pacientes a punto de psiquiátrico. En el caso mexicano, pues hay que estar pendientes de, insisto, estos vendepatrias y traicioneros. Es todavía sorprendente cómo el caso, por ejemplo, de Maru Campos generó tanto debate que no tendría que haber existido. Lo de Maru Campos era muy claro lo que había pasado. Ya he explicado que Maru Campos, cabe decir que nadie la conocía hasta que se asoció con la CIA y permitió el ingreso de la CIA y operaciones encubiertas de la CIA, porque antes de eso nadie la conocía. Curiosamente, ¿no? Maru Campos se dio a conocer por ser una traidora a la patria, por ser una vendepatrias o regalapatrias en el peor de los casos, y nada más. Eso es Maru Campos. Y lo digo porque sorprende que haya mexicanos que ya la estén tratando de heroína. Por supuestamente ella estar combatiendo al narco en una operación supuestamente en los narcolaboratorios utilizando a 4 agentes de la CIA. Es una estupidez que solamente ella se puede creer, que se requieran 4 agentes de la CIA para un supuesto narcolaboratorio, que por cierto, Harfuch, en ese sentido, es el experto. Porque si tenemos que hablar de desmantelamientos de narcolaboratorios, pues quienes se han aplicado con eso es la Estrategia Nacional y el propio secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. O sea, en ese sentido, como por qué ella tendría que estar tan preocupada por ese tema cuando, pues creo que de manera muy básica, el que se dedica a eso, incluso yo creo que lo pudo haber contactado primero a Harfuch en lugar de contactar a los agentes de la CIA, decirle: Harfuch, sabes que acá necesitas desmantelar este supuesto laboratorio que ya se habla que ni siquiera estaba absolutamente abandonado o estaba ahí en condiciones extrañas, y que es obvio que por más maromas que intente hacer esta ridícula de Maru Campos, la güera oxigenada, wannabe gringa, pues las cuentas no le cuadran.
Aquí lo que llama la atención, más allá de la estupidez de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, vendepatrias, que por eso se dio a conocer por vendepatrias, no por heroína, como ahora la quieren arreglar muchos. No, es una vendepatrias y listo. No hay que estarle buscando chichis a las culebras, amigos. Es así de sencillo. Y que solamente conocimos por ser vendepatrias, porque ya se han dado incluso datos y estadísticas de cómo, si tan heroína es porque su estado está inmerso en la violencia, y las estadísticas son muy negativas en ese mismo ámbito de seguridad, en un estado que ha mal gobernado la vendepatrias gobernadora de Maru Campos. Entonces, insisto, no le cuadran sus cuentas. Lo que me sorprende es que haya todavía tantos ingenuos vendepatrias que se traguen el cuento de que Maru Campos es una heroína mexicana. Hazme el rechingado favor de estos ridículos vendepatrias a su vez, ¿no? En fin, son estos vendepatrias, insisto, los que padecemos no solo en México, sino en toda América Latina, y es en este contexto en el que se va a estar llevando, desafortunadamente, un contexto muy complicado, este supuesto mundial de fútbol, donde termino diciendo, el propio Donald Trump ya está tomando decisiones con su gobierno, muy lamentables en el maltrato de algunas selecciones nacionales. Evidentemente sabemos con cuáles tiene más tirria y enemistad y animadversión. Obviamente las selecciones de Irán van a ser muy maltratadas. No las han dejado estar en ningún lado. Aquí en Tijuana se han recibido algunas selecciones, evidentemente. En México se han recibido. Porque Estados Unidos, y con esto concluyo, parece que dentro de esta burla que intenta hacer Donald Trump y ridiculizar al fútbol y ridiculizar a México y a Canadá, no se da cuenta que él mismo se está ridiculizando a sí mismo y de paso está ridiculizando a Estados Unidos, demostrándonos su inminente decadencia. Cómo Estados Unidos ya no es ese país de las libertades, cómo Estados Unidos ya no es ese país referente, que incluso yo he aceptado que a Estados Unidos no se le puede criticar absolutamente todo. No podemos ser tampoco así de absolutistas. Estados Unidos durante un tiempo, a pesar incluso de su hipocresía que me ha parecido una norma constante, sí llegó a dar muestras ejemplares Estados Unidos de ser mejor en muchos aspectos y ser un referente, un buen referente de eso de ese concepto que se acuñó durante muchas décadas, que algunos incluso le llamaron el sueño americano. Hoy ese sueño se desvaneció. Y hoy estamos viendo las últimas manifestaciones, incluso en la forma de cómo se está maltratando a todo aquel que llega a pisar suelo estadounidense. Desafortunadamente, hoy Estados Unidos ya no es un país, sinceramente, que ni siquiera te den esas ganas de ir a visitar porque sabías que Estados Unidos era un país ejemplar, en el sentido de al menos tolerar y aceptar la diversidad durante algún tiempo. Eso duró muy poco en realidad, se esfumó y se desvaneció. Y dentro de esa farsa quedó nada más el esqueleto, que es un esqueleto muy difícil de ver, que es el que vemos hoy. Esta forma supremacista, racista, clasista, de estar viendo a todo extranjero con una xenofobia, con una discriminación, como si fuésemos ciudadanos de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta, que no merecemos pisar el suelo gringo, el suelo estadounidense, y que hoy, pues México alza la mano y da un pie al frente, recordándole al mundo que México siempre ha tenido las puertas abiertas para todo el mundo, que México siempre ha sido un refugio seguro, que México siempre ha sido el país amigo del mundo, que está dispuesto a recibir con los brazos abiertos a quien lo necesite. México en eso se distingue, en eso se legitima, y eso nadie nos los puede arrancar de encima, por más envidia que les genere de no ser México, ni siquiera de parecerse a México. Ya quisieran parecerse a México, en todo aspecto, porque nadie tiene la historia de México, cosa que ya de entrada es envidiable y que muchos quisieran y que muchos envidian.
y que a su vez nadie tiene la actitud diplomática que durante años se ha construido en esta gran nación, que es una nación amiga, que le da la bienvenida históricamente a perseguidos, a refugiados de todas partes, incluidos refugiados españoles, refugiados argentinos, refugiados de Líbano, hoy mismo refugiados de Palestina, refugiados o maltratados ciudadanos de Irán, de cualquier lugar del mundo. México les da la bienvenida y eso siempre nos va a mantener un paso adelante, siendo e intentando ser un mejor pueblo y un mejor país para el mundo. Un país que tiene una patria que no es agresiva, sino defensiva. Un país que su patriotismo es saludable, porque enaltece nuestros símbolos y nuestra historia, en lugar de tratar de reducir los símbolos y las historias de otros pueblos y naciones. Y por eso hoy más que nunca es necesario en este mundo polarizado, dividido y fascista recordar la máxima juarista, tan necesaria en estos tiempos: el respeto al derecho ajeno es la paz. El respeto al derecho ajeno es la paz, entre los individuos como entre las naciones. El respeto al derecho ajeno es la paz. Una máxima que nunca van a ser capaces de comprender las naciones supremacistas, incluidas, por supuesto, y más que nunca, el régimen anglosionista conformado por Estados Unidos e Israel. Con esto termino y esta es la moraleja más importante, insisto. No olvidemos esta máxima juarista que nos identifica al pueblo mexicano. Somos un pueblo capaz de respetar a otros pueblos y a otras naciones, y por eso, a su vez, México y el pueblo mexicano es altamente respetado.